Hola muchachos, ¿cómo están? Damos inicio a la tercera clase pregrabada de la unidad de Ingeniería Genética, en donde vamos a tratar la temática de los diferentes procedimientos y técnicas analíticas que se utilizan para manipular el ADN con el fin de obtener organismos modificados genéticamente. Como primera instancia, para el análisis del ADN es necesario romper el ADN en fragmentos mucho más pequeños que sean más manejables. Para eso, como ya lo vimos en la primera parte de esta clase, se utilizan endonucleasas de restricción. Una vez tenemos los fragmentos pequeños de ADN, es necesario separarlos para después analizarlos, por ejemplo, para saber su secuencia. Para ello, la técnica más utilizada es la electroforesis en gel de agarosa. ¿En qué consiste la electroforesis? Se utiliza una caja de un tipo de acrílico llamada cámara de electroforesis, en la cual se dispone un gel generalmente de manera horizontal. A ese gel se conectan electrodos en los extremos y en estos orificios llamados pozos se dispone la mezcla de fragmentos de ADN. Como los fragmentos de ADN están cargados negativamente, y ellos así debido a la presencia de los grupos fosfatos que forman parte de las dos cadenas de fosfato azúcar de la doble hélice de ADN. Entonces, debido a que esos fragmentos tienen carga negativa y bajo el campo eléctrico generado por los electrodos, entonces estos fragmentos van a empezar a migrar desde el electrodo negativo, donde están los pozos, hacia el electrodo positivo. Como los fragmentos tienen diferente peso molecular, entonces ellos al desplazarse por el gel, por los poros del gel, por el rozamiento con las moléculas del gel empiezan a frenarse en su migración hasta que llega un punto donde se detienen y de esta manera se logra la resolución, es decir, la separación de los diferentes fragmentos de ADN. Miremos esta técnica con un poco más de detalle. Digamos que este es el gel. El gel pues tiene un espesor. Literalmente ese espesor es de unos cuantos milímetros, no más de 5. Aquí están los pozos, son perforaciones dentro del gel de electroforesis. Y si pudiéramos dibujar, aquí tendríamos los poros del gel, donde van a migrar, por donde van a ir, esto ya es microscópico, los fragmentos de ADN. Aquí están las moléculas de ADN, unas más grandes que otras, están cargados negativamente. Lógicamente, si tienen mucha más masa, pues tendrán muchas más cargas negativas. La migración, ¿cómo se hace? Bajo el influjo del campo eléctrico. Entonces, en este caso en particular, no es en todos. Todo esto está sumergido en una capa de agua con un buffer, es decir, con una solución tampón, una solución amortiguadora del pH. En estos casos funciona como una celda electrolítica. Entonces, en esos casos, el electrodo que atrae los aniones se llama ánodo, así es el nombre. Yo sé que parece al revés, pero así es. El electrodo que atrae los aniones es el ánodo. Para poder atraer los aniones tiene que estar cargado positivamente. Y el electrodo que atrae los cationes, que son positivos, pues aquí no los hay, y que repele los aniones, pues será el cation, está cargado negativamente. Entonces parece al revés, pero viene el nombre de a quién atrae. Si tenemos acá un fragmento pequeño, a pesar de que tiene, digamos, menos cargas negativas, va a tener toda una avenida a través de los poros del gel para que siga siendo atraído, igual lo atrae, que es un campo eléctrico fuerte, hasta que por acá, debido al rozamiento con los poros de la pared del gel, acá entonces queda ese ADN pequeño. No avanza más por el rozamiento. Y uno muy grande, pues también va a ser atraído, tiene más cargas negativas, pero queda, digamos, atascado mucho antes. Entonces queda detenido acá. Se distribuye acá, una banda y otra banda acá. Entonces aquí tenemos los aniones, que es el ADN, hasta que se van para el electrodo con carga positiva, el ánodo. Bien, entonces básicamente es un proceso de rozamiento. Generalmente el primer pozo, este de acá, genera varias bandas. Y si aquí se agregan
una mezcla de nucleótidos con pesos moleculares ya conocidos, o sea que se sepa qué nucleótidos hay ahí. Entonces, por ejemplo, que este tiene 10 kilopares de bases, 10.000 pares de bases de peso. Es decir, el ADN tiene dos cadenas, pues hablamos de pares de bases, pero si tiene 10.000, pues va a ser de un tamaño, pero si tiene 100.000, pues va a ser un tamaño muchísimo más grande. Tiene 100.000 pares de nucleótidos pegados. Entonces, si se sabe eso y se agrega una mezcla conocida, pues va a quedar acá un rastro de nucleótidos conocidos a los cuales ya se les sabe su peso molecular. Y si después se agrega una muestra con nucleótidos que no conozcamos, la muestra como tal, digamos que estos son el estándar de fragmentos de ADN, ya después en este pozo se pone la muestra, se hace la separación acá una banda, acá otra banda y acá, pues comparando con las bandas del primer pozo, pues podemos relativamente saber cuál es más o menos el peso molecular o en términos de longitud de pares de bases, el peso molecular que pueda tener ese fragmento de ADN. Aquí había 3 fragmentos, entonces 3 bandas. Es más, después simplemente se recorta esta banda y después ahí tenemos ya separado con un poquito de gel, lógicamente. Ahí tenemos ya una muestra con la cual seguir manipulando el ADN. Literalmente se arranca la muestra del gel y se sigue trabajando con este poquitico. Para poder ver las bandas, antes pues de sacarlas, se requiere en el sistema tradicional irradiarlo con luz ultravioleta. Y previamente, recuerden que yo les dije que esto estaba con una capa de líquido por encima, se ha agregado una sustancia llamada bromuro de etidio, altamente cancerígena, muy cancerígena. Pero al agregar bromuro de etidio, este bromuro de etidio se absorbe directamente en los nucleótidos. Cuando se ilumina con luz ultravioleta, digamos que se revela, empieza a fluorecer, a emitir luz. Entonces ahí es donde se ven las bandas, por eso se ve en una cabina especial para ver cómo se revela, como si fuera un negativo de las antiguas fotos, estas bandas y ver el desplazamiento con bromuro de etidio. Lógicamente es demasiado cancerígeno y ya últimamente están tratando de utilizar otros reactivos, pero en la forma tradicional se utiliza bromuro de etidio. Otro procedimiento muy utilizado en biología molecular y en tecnología del ADN recombinante es la hibridación. ¿En qué consiste? En sintetizar, se puede hacer químicamente o inclusive automáticamente, secuencias pequeñas de ADN, los cuales se mezclan con fragmentos desnaturalizados de ADN. ¿Qué significa fragmentos desnaturalizados de ADN? Fragmentos que se han calentado y que su doble hélice se ha desplegado y ya quedan las cadenas separadas, las dos cadenas de ADN. Entonces, esas pequeñas secuencias se sintetizan de tal manera que sean complementarias con un fragmento, un segmento de una de las dos cadenas. Otro procedimiento bastante utilizado es la llamada secuenciación. ¿En qué consiste la secuenciación? Pues químicamente se toma la doble cadena de ADN y se va degradando nucleótido por nucleótido, en realidad par de nucleótidos por par de nucleótidos, para después ir detectando qué nucleótido es. De esa manera, literalmente, se empieza a leer la secuencia, es decir, la sucesión de nucleótidos de la cadena de ADN. Esta información es importantísima para conocer qué genes hay en una cadena larga de ADN y también para dilucidar qué otras secuencias hay dentro de esa larga cadena de ADN existen para después analizar cuál es su función. Una de las técnicas más utilizadas, no solamente en ingeniería genética, sino en general en biología molecular e inclusive en análisis clínico, es la reacción en cadena de la polimerasa. ¿Cuál es la finalidad de esta técnica? Es tomar un fragmento de ADN, una secuencia que, por ejemplo, contenga un gen de interés y multiplicarla hasta millones de veces, en lo que se llama amplificar esa pequeña cadena de ADN. ¿Y por qué se quiere amplificar esa pequeña cadena de ADN? Si esa pequeña cadena corresponde a un gen de interés, generalmente apenas se podrá encontrar en un ADN natural
una o dos copias de ese gen. Esa concentración es demasiado pequeña para poderla manipular, entonces se requiere multiplicarla. ¿Y cómo se multiplica? Pues a través de la reacción en cadena de la polimerasa. Aquí vemos justamente esa región del ADN de interés, que puede ser el gen de interés que queremos multiplicar, y cómo a través de un proceso por etapas en los cuales se desnaturaliza el ADN, aumentando la temperatura, es decir, se separan las dos cadenas, como lo vemos acá, esta cadena original negra y esta otra cadena original negra, se separan las dos cadenas y entonces se lleva a cabo la hibridización con un primer especializado, es decir, un cebador. A partir de ese cebador se agregan otras enzimas como la Taq polimerasa que empiezan a sintetizar en ambas direcciones nuevas cadenas de ADN. Si ese proceso se va repitiendo y se va repitiendo, agregando cada vez los primers, los cebadores y lógicamente agregando los nucleótidos, pues vamos a tener millones de copias. ¿Cómo se explica de manera esquemática en el siguiente video? Esta es una excelente animación sobre las etapas de la PCR o reacción en cadena de la polimerasa. Además, ambientado del principio al final por una
pieza musical de Richard Strauss, Así habló Zaratustra, que seguramente ustedes la identificaron, algunos de ustedes, porque es la banda sonora del clásico de ciencia ficción del año 1968-2001, Odisea del Espacio. Es importante señalar que todas estas técnicas en conjunto permiten realizar una serie de aplicaciones en análisis clínico. En el contexto que vivimos ahora, cabe destacar que los chinos por primera vez, mediante secuenciación, identificaron y determinaron todo el genoma del virus del SARS-CoV-2, es decir, el virus que produce la enfermedad COVID-19, el nuevo coronavirus. Ellos identificaron la secuencia y la primera secuencia de este virus y la enviaron a todo el mundo, la compartieron con todos los laboratorios para que pudieran programar las máquinas termocicladoras para realizar pruebas de PCR. ¿En qué consiste en este caso las pruebas? Se toman muestras de personas que, por ejemplo, puedan tener presuntamente el virus de la COVID-19 y en ese caso se toman las muestras a través de hisopos, es decir, una especie de copitos de algodón de las vías respiratorias y se empieza a extraer los ácidos nucleicos de esa muestra y a partir de allí, recordarán ustedes que el coronavirus es un retrovirus, se puede por transcriptasa inversa obtener una copia de ADN correspondiente a ese ARN del virus y también con la enzima ADN polimerasa y después esa muestra se somete a PCR, en particular algunas secuencias específicas que solamente tenga el virus SARS-CoV-2. De esa manera se tiene una prueba fehaciente, confiable, con una confiabilidad mayor del 99% de que una persona tiene o no COVID-19. A diferencia de las pruebas inmunológicas, que son las que se basan en anticuerpos, pruebas rápidas, como podría ser una analogía a las pruebas de embarazo, parecidas a esas. Pero esas dan mucha menor confiabilidad y sobre todo hay que esperar que el sistema inmune de la persona pues haya tenido una respuesta y eso no suele ocurrir sino hasta la segunda o tercera semana de la infección. Entonces por eso es que para pacientes asintomáticos estas pruebas basadas en anticuerpos no son muy confiables. Esa es una de las tantas aplicaciones de la PCR. Nosotros en el laboratorio y en la planta de procesos y agroindustria hemos realizado investigaciones, de hecho se ha trabajado en tesis doctorales, en las cuales hemos hecho metagenómica del compost. Es decir, hemos tratado de dilucidar cuáles son las poblaciones bacterianas en las pilas de compost de degradación de material orgánico a través de una fermentación en medio sólido aeróbica para obtener abono llamado compost. Para poder identificar las bacterias, entonces se tomaron muestras de compost, se extrajo el ADN de toda la población a través de unos kits especiales de toda la población de organismos y microorganismos del compost y a través de unos primers específicos y con las pruebas de PCR se empezó a dilucidar qué bacterias había o qué poblaciones de bacterias y grupos de bacterias había o existían en esas muestras de compost. Y eso se correlacionó con los materiales orgánicos y con las diferentes fases del compostaje. Por eso la PCR en particular, junto con la secuenciación, permite entonces amplificar muchos fragmentos de ADN que después se envían a secuenciar en laboratorios especializados que ya por tarifas muy bajas nos devuelven la información en archivos electrónicos de cuál es la secuencia del ADN de las muestras. Y después por programas bioinformáticos y con unas librerías de bancos de genes que están disponibles a nivel mundial, pues se puede además identificar la especie y muchas veces el género y la especie de las bacterias. Entonces es una aplicación además de todas esas técnicas que hemos hablado. Finalmente debemos hablar de los plásmidos. Los plásmidos son elementos circulares de ADN, es decir, una cadena doble de ADN que se cierra sobre sí misma. Y están presentes sobre todo en las bacterias, aunque se han encontrado también en algunas levaduras y algunos hongos filamentosos.
Los plásmidos tienen varias propiedades, entre ellas se debe contar que los plásmidos son replicables, es decir, forman copias de sí mismos. Así, cuando una bacteria se reproduce, también se forman varias copias por replicación de estos elementos circulares que son los plásmidos. Por lo anterior, los plásmidos deben tener una secuencia denominada ORI, que significa que es el origen de la replicación. Es decir, una secuencia donde la ADN polimerasa de la bacteria reconoce dónde debe iniciar el proceso de replicación, es decir, de formar una copia de ADN a partir de ese elemento circular de ADN que es el plásmido. Además, es muy importante que estos plásmidos tengan, para efectos de tecnología del ADN recombinante, que tengan varios genes, que contengan varios genes dentro de esa cadena circular. Precisamente, los plásmidos, al transferirse de una bacteria a otra, le confieren a esa bacteria recipiente, la que recibe el plásmido, propiedades particulares. ¿Por qué eso es así? Porque habíamos dicho que los plásmidos tienen genes. Esos genes, por ejemplo, pueden conferirle a la bacteria que contenga ese plásmido con esos genes una propiedad como la resistencia a la penicilina o a otros antibióticos. De esa manera, evolutivamente, las bacterias que han adquirido resistencia a los antibióticos le pueden transmitir por conjugación, a través de un tubo, una prolongación del citoplasma, los plásmidos a otra que no tiene esa resistencia a los antibióticos. De esa manera, al final, las dos células van a quedar con esa importante característica. Lo anterior se explica porque en los genes que contienen los plásmidos están codificadas proteínas que, cuando se sintetizan dentro del citoplasma celular de las bacterias, forman sustancias que de una manera u otra neutralizan los antibióticos, que generalmente son producidos en los entornos naturales por hongos. Y ya en el caso del ser humano, los antibióticos que se ingieren, se inyectan para tratar de combatir estas bacterias. Es por eso que generalmente hoy en día tenemos graves problemas de resistencia a los antibióticos por parte de bacterias que, entre otras cosas, transmiten esa característica mediante la conjugación, es decir, mediante el paso de plásmidos de una bacteria a otra. En ingeniería genética, los plásmidos son utilizados como vectores, es decir, como medio de transporte para llevar a las bacterias u a otros organismos los genes de interés de otras especies. Los plásmidos por eso son tan importantes y son muy manipulados para hacer y llevar a cabo recombinaciones genéticas. De todas maneras, los plásmidos no son los únicos vectores, también existen otros elementos circulares de mayor tamaño, llamados cósmidos. También se utilizan en calidad de vectores el fago lambda, que es un virus, e inclusive también se utilizan cromosomas de levadura y cromosomas artificiales de levadura. Son diferentes elementos de ADN que pueden servir para llevar genes de interés, genes foráneos de otras especies, como lo veremos en la siguiente clase. Bien, con esto terminamos el tema de las diferentes técnicas analíticas utilizadas para la tecnología de ADN recombinante y también la introducción a lo que son estos vectores, como lo son los plásmidos. Bueno, hasta luego, que estén muy bien, cuídense mucho.